Muy buenas tardes con todos. Esta tarde abordaremos la cuarta unidad que está relacionada con las técnicas de guianza efectiva. Si bien es cierto, el libro o el texto que nosotros utilizamos contiene cinco capítulos, cinco partes, a mí me parece que esta es la parte central. No necesariamente digo que es la más importante, pero creo que es una parte que nos va a interesar mucho, pues aquí hay algunos detalles que están relacionados, como menciona el título de esta unidad, técnicas efectivas que nos van a ayudar a nosotros a realizar un trabajo eficiente para que nuestros pasajeros, miren, no digo turistas, para que nuestros pasajeros se sienta satisfecho. Recuerde que trabajamos con base a la satisfacción de nuestros pasajeros, ¿sí? En eso es lo que tenemos que pensar nosotros permanentemente. Si se genera alguna duda, por favor, como siempre lo hemos hecho, ustedes pueden realizar alguna pregunta, ¿no? Levantar la mano o no hay problema si interrumpe, no hay problema. Estos son los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Las técnicas de comunicación. Obviamente el guía es un comunicador y tiene que ser un buen comunicador. Aquí hay algunos elementos de la comunicación que los vamos a abrir rápidamente. Luego, ¿cuál es el papel que desempeña el guía en la interpretación del patrimonio? Ya hemos hablado del patrimonio. Dijimos que hay un patrimonio material, un patrimonio cultural y un patrimonio natural, ¿no? El patrimonio cultural se subdivide en dos partes que también la vamos a ver, y luego el guía tiene que hacer un trabajo de interpretación. También vamos a abrir algunas definiciones sobre interpretación. Las técnicas de liderazgo, por supuesto, si estamos hablando de la conducción de grupos, recuerden que el guía es un líder nato, ahí tiene que demostrar siempre estas cualidades, ¿no? Estas habilidades. Luego las técnicas de guiar propiamente dichas, también las vamos a abrir. Algunos elementos, yo les he llamado trucos, en el libro llamamos trucos, también voy a compartirlo con ustedes. Nunca estaremos libres de conflictos, así que vamos a hablar de las técnicas para la resolución de conflictos y por último, las técnicas de supervivencia, que también tienen que ver con nuestra actividad. Entonces voy a empezar con el primer elemento, que son las técnicas de comunicación de grupo. Esto seguramente ustedes lo han visto en repetidas ocasiones, ¿verdad? Hay un emisor de un mensaje, ¿no? De un mensaje, como lo pueden ver aquí, hay un emisor que en este caso es el guía, ¿verdad? Este mensaje lo transmite a un receptor que termina siendo el pasajero. Aquí dice turista, no hay problema, ¿verdad? Este mensaje está codificado y tiene que ser descodificado con mucha prestancia y con la experiencia que usted está logrando ahora. Por su parte, el receptor, que es el pasajero, tiene que saber escuchar. Para codificar, usted tiene también que saber expresarse apropiadamente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto lo hemos dicho más de una vez, ¿sí? Cuando el mensaje es preciso, entonces el pasajero tiene la capacidad de descodificar, ¿de acuerdo? Y siempre, bueno, casi siempre habrá una retroalimentación, al menos de su parte, siempre tiene que usted motivar esta retroalimentación, al menos de su parte, ¿de acuerdo? Es decir, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, los pasajeros no quieren participar sobre lo que usted pueda consultar, bueno, esa es una variable que hay que manejarla con mucho Sí. criterio. Pero usted tiene que motivar siempre la participación. O sea, por su parte no puede dejar de existir la retroalimentación. Debe ser muy cuidadoso. Entonces, ¿cómo se tiene que transmitir este mensaje? Lo tiene que transmitir con transparencia. Tiene que ser un buen mensaje. Un mensaje que llame la atención, un mensaje que atraiga, un mensaje conciliador, un mensaje interesante. Bueno, todas las características que puedan tener un mensaje. ¿Y a quién voy a transmitir ese mensaje? Ya hemos dicho, ¿no? A nuestro pasajero o a nuestros pasajeros. ¿En qué momento? Pues cuando se preste el servicio turístico guiado. En ese momento lo voy a hacer. Sin embargo, se ha de considerar, como menciona esta cédula, si el guía utiliza un tono de voz demasiado bajo, o si el guía tiene problemas de salud, que esto puede ocurrirnos, ¿no es cierto? Si la información que el guía
está transmitiendo no es secuencial, no atiende a una lógica, ¿no? O por otro lado, que esto nos puede suceder a todos. No puedo negar que a mí me ha sucedido. No tener un buen estado emocional. Entonces, cada uno de estos elementos o la suma de uno, de dos o más de ellos, puede ocasionar que el mensaje nos llegue en las condiciones esperadas. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un estado un estado emocional eh, que no es el apropiado, esto es fácil notarlo, ¿no? Eh, si usted tiene problemas de salud, serios problemas de salud, esto también va a, a ocasionar posiblemente alguna distorsión en el mensaje que usted intenta emitir y de pronto el pasajero no recepta como corresponde. Así que, vamos, debemos estar muy bien preparados cuando vamos a realizar una guianza, ¿no? Esto en cuanto a las técnicas de comunicación de grupos. Recuerde, somos comunicadores por naturaleza y tenemos que saber transmitir los mensajes con claridad, ¿de acuerdo? Y por eso necesitamos prepararnos permanentemente, permanentemente. ¿Cuál es el rol del guía en la interpretación del patrimonio? Pero yo quisiera aquí hablar de qué significa eh, interpretar. Aquí hay varias acepciones del término interpretar, ¿no? O interpretación. Una de ellas, dar o atribuir a algo un significado determinado. Y yo quisiera que ustedes, una vez que yo haga lectura de cada de cada una de las definiciones, intenten ustedes identificarse con la que crean que es la mejor, ¿sí? La más abarcadora. Segunda definición de interpretación. Disciplina que posee una amplia gama de pautas y directrices metodológicas para la comunicación con el público. Claro, en este caso el público, de ese público que estamos hablando, son nuestros pasajeros. ¿De acuerdo? Una más, proceso creativo de comunicación estratégica que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado. ¿Con cuál de los tres elementos ustedes se identifican más? Perdón, ¿con cuál de las tres definiciones o aproximaciones a definiciones se identifican más y por qué motivo? Escucho sus respuestas. Yo personalmente con la 3 Con la 3, ¿por qué motivo? por el mismo hecho de creativo, que prácticamente dependiendo de las personas hay que buscar la forma en que se les puede llamar mejor la atención Ya, sin perfecto, tergiversar la información claramente, ¿no? correcto. Nosotros por naturaleza, las personas que guiamos, hacemos interpretación cuando estamos transmitiendo un mensaje. ¿De acuerdo? Y eso tiene que plasmarse en nuestro guión, recuerden, ¿no? Gracias por su respuesta. ¿Cuál es su respuesta, Nelly? ¿Cuál es la respuesta de Nelly? ¿Cuál es la respuesta de María Elena? Pues con las tres, mister, debido a que uno tiene que conectar al visitante con, o sea, emocionalmente, como dice, emocionalmente e intelectualmente, con con las vivencias que hay que, ¿cómo le podría decir? Que hay que hacerles vivir a ellos, o sea, con nuestro Correcto. patrimonio. Ajá, muy bien, muy bien. Listo, Jorge, ¿cuál sería su respuesta? Igualmente es la tercera. Creo que lo más importante es la conexión emocional, lo que le permite al visitante trasladarse tal vez en un punto histórico. Y me parece que esa es nuestra principal función como guía, ser ese puente entre lo que tienen al frente y que tal vez no lo comprendan bien y su contexto. Perfecto. Pero recuerden que habría unas condicionantes, ¿no? Para que este proceso realmente logre el propósito que está aquí implícito en esta definición. ¿De acuerdo? Usted mismo tiene que tornarlo creativo. Usted. Cada persona tiene su propio estilo, recuerden, ¿no? Cada persona tiene su propio estilo. No tengo que copiar el estilo de las otras personas, como bien las otras personas. Yo genero mi propio estilo. ¿De acuerdo? Lo tengo que hacer bien. Lo tengo que hacer muy bien. ¿Eh?
no puedo decir perfecto, pero tengo que trabajar siempre pensando en hacerlo de la mejor manera posible. Esto es con responsabilidad, con seriedad, con cumplimiento, siempre con ese guión actualizado, más el entusiasmo que usted imprime. A eso se refiere esta parte, ¿no? Las conexiones intelectuales y emocionales entre nuestro pasajero y lo que nosotros estamos interpretando para él. Por eso es que tenemos que hacer un excelente trabajo y prepararnos permanentemente. Está muy claro. Yo me allano a estas dos últimas, ¿no? Esta me parece demasiado básica. Me quedaría con con estas dos definiciones que veo que, si bien es cierto, tienen algunas similitudes, pero también tienen sus diferencias, ¿no? Bueno, vamos con, ¿qué nos dice la UNESCO respecto al patrimonio? Sí, lo que les había manifestado, ¿no? Tenemos, dice, de acuerdo a la UNESCO, hay un patrimonio material. Aquí están los ejemplos del patrimonio natural, perdón, del patrimonio material, pero habla de un patrimonio cultural inmaterial, siendo también parte del patrimonio. O sea, aquí están los saberes. Entonces hay un patrimonio, un patrimonio cultural material y un patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? A su vez está el patrimonio natural, y aquí están los ejemplos, ¿no? En el natural, sitios naturales de tipo paisaje, formaciones físicas, biológicas, geológicas, áreas naturales protegidas, entre otro tipo de elementos de patrimonio natural. Esto es importante porque en el patrimonio cultural nosotros podemos encontrar algunos elementos que vamos a decir, que podemos manipular, y por otra parte, en el patrimonio material son cosas que no podemos, y por eso se llama inmaterial, no podemos manipular. Sin embargo, son elementos que casi siempre nosotros integramos en nuestros guiones con nuestros visitantes, porque a ellos les gusta, les atrae muchísimo estos elementos, los saberes, las tradiciones orales, bueno, y todo lo que vemos aquí. Esto es parte del patrimonio. ¿De acuerdo? Continuamos con este mismo elemento. Ya, de aquí en adelante yo voy a hacer una explicación, voy a dar una explicación de acciones y descripción voy a repetir, del rol del guía en la interpretación del patrimonio, en este caso. Entonces hay unas acciones, cómo el guía debe prepararse, cierro aquí, cómo el guía debe prepararse, ¿sí? Por ejemplo, que el entorno esté distendido, aquí está la descripción, qué significa, ¿no? Que el entorno esté distendido, el contacto debe ser directo con nuestros pasajeros, ¿de acuerdo? Usted es el mediador, usted es el intérprete, ¿de acuerdo? Del patrimonio que estemos visitando, que puede ser un patrimonio cultural o un patrimonio natural. Y con esa subdivisión que vimos más adelante. Usted cuando está preparando su guión y cuando lo está desarrollando también ya, debe generar expectativas de tal suerte que los visitantes estén ahí interesados por lo que usted les va a decir, motivados por lo que viene, porque usted les da, cuando usted genera expectativas, usted les da como a probar algo, nada más, y entonces ellos van a estar muy interesados en la información que usted posteriormente va a compartir con ellos. Desarrollar un estilo propio, lo mencioné hace un momento, cada uno tiene su propio estilo. Aquí no podemos dar clases de estilo de guiamiento porque cada persona va a lograr su propio estilo. ¿De acuerdo? Cada persona va a lograr su... voy a subrayar esta palabra, tenemos que ser genuinos. Permítame, voy a utilizar un puntero. Una pluma voy a usar. No me gusta la pluma. Voy a usar un marcador, correcto. Estas son palabras clave, ¿no? Estilo, usted lo tiene que lograr. Esto es muy importante. Sea genuino, genuina, ¿de acuerdo? Sea genuino, sea genuina. Vamos a la otra parte. Utilizar trucos. ¿Qué tipo de trucos? Mire que estamos hablando de cuando nosotros estamos haciendo una interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, permita, por ejemplo, que el grupo juegue con su imaginación, pero esto lo tiene que motivar usted. ¿De acuerdo? Que los participantes activamente estén trabajando, que los asistentes serían, no que los pasajeros participen activamente con usted.
Entonces, esto es en base a preguntas, en base a intervenciones, en base a nada. Usted puede utilizar algún tipo de adivinanza. Siempre fíjese con quién está trabajando, ¿no? Con qué grupo está trabajando. Ayer hablábamos justamente bueno, hay algunas, decíamos, algunas variables a considerar. Entonces, con base a esas variables, de acuerdo al tipo de público que tengo, pues haré cierto tipo de preguntas o cierto tipo de actividades, ¿no? Para atraer la atención. Hacer comparaciones siempre esto es clave. Esto es clave. Hacer comparaciones. Es decir, cómo funciona, por ejemplo, estamos hablando del Día de los Difuntos. Entonces, ¿cómo se recuerda al difunto dentro de nuestro país mismo? ¿Cómo se lo recuerda en algunas de las provincias de la sierra o algunas provincias del litoral? O de pronto lo comparamos ya con otros países. ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo se celebra? Porque sí, también hay celebración. No solo es un recordatorio. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se conmemora? Creo que es el término más apropiado. En México, el Día de los Difuntos. O en otros países, ¿no? Entonces, ese tipo de comparaciones llama mucho la atención. A los pasajeros. La inscripción debe girar en torno a una idea central. ¿Sí? Esto téngalo siempre en cuenta, por favor, que sea lógica, ¿no? Secuencialmente lógica la explicación que usted está dando. Si es posible, utilice ilustraciones, si es posible. De pronto usted lleva una fotografía, lleva un relato, un recorte de prensa, alguna cosa de estas, ¿no? Esto es muy interesante, el hecho de reconstruir las condiciones de por ejemplo, en la ciudad de Manta, yo no sé si ustedes recuerdan, ya son varios años, tal vez 18 años, que un avión cayó en el centro de la ciudad, ¿sí? En un sector residencial, un avión cayó prácticamente sobre una iglesia y casi todo un barrio. Entonces, cuando se lleva a los visitantes a este lugar, a la iglesia de la Dolorosa, pues se les comenta cómo el avión venía desde el costado izquierdo, como claro, no alcanzó la altura que necesitaba, roza contra una antena de telefonía, y eso provoca pues que el avión se impacte contra la iglesia y luego los restos se dispersen por el barrio y muchas personas fallezcan en ese mismo lugar. No, o sea, es trágico lo que les estoy comentando, pero fue real y eso llama la atención. Y lo propio ocurrió, por ejemplo, recuerden que el 16 de abril, también nosotros recordábamos los 5 años del terremoto en Manabí, y poco después del terremoto, algunas personas llegaban un poco a ver qué es lo que había sucedido y se comercializaron algunos recorridos justamente haciendo una reconstrucción claro, cómo estaba antes el sector de Tarqui, se llama el sector de Manta que más afectado resultó, ¿no? Recuerden que el epicentro fue en Pedernales, pero Manta, por ser una ciudad mucho más habitada, pues tuvo la mayor cantidad de fallecidos, ¿no? Esto es importante, no solo en estos casos que estoy mencionando, también cuando hacemos la interpretación de espacios naturales, también se puede reconstruir condiciones, ¿no? Recuerdo haber estado en una elevación en una zona rural de Puerto Viejo y el guía nos explicaba cómo, y tenía mucho sentido lo que le explicaba, cómo hace 3 millones, es aproximadamente, ¿no? Hace aproximadamente 3 millones de años, todo lo que nosotros veíamos estaba cubierto de agua. Era tan cierto que en la parte más alta de este cerro encontrábamos algunos vestigios de formaciones acuáticas. Por suerte no es muy conocido este lugar, porque si no ya cada persona se lleva su muestra y ya no se trabaja con el criterio de sostenibilidad. Esto traten de hacerlo, un buen uso, ¿no? Del buen humor, sin abusar, sin caer mal. Si usted ve que lo que usted está mencionando, que para usted es buen humor y la gente no lo recibe así, pues usted
sea más cuidadoso para otra ocasión. Pero a ver, el buen humor debería primar, ¿no? El guía es un entusiasta por naturaleza. Es un entusiasta por naturaleza. Por eso es que debe generar con ese buen humor un efecto anímico agradable, positivo en sus pasajeros, ¿no? Aquí dice su audiencia. Luego hacer el factor del uso sorpresa. Esto lo tiene que preparar usted. Esta sorpresa la tiene que preparar usted de acuerdo al contenido de su guión o de acuerdo a las condiciones que presente el lugar en el cual usted va a guiar. ¿De acuerdo? Estos son algunos trucos que se utilizan cuando nosotros vamos a interpretar, ¿sí? Que usted, por ejemplo, lleve algún implemento que esté relacionado con el lugar donde está trabajando y muestre algo que llame la atención. Por ejemplo, una osamenta de algún animal que usted conozca que tiene cientos o miles de años de antigüedad, cosas como estas, ¿no? En ocasiones utilizamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en arqueología, no es conveniente llevar muestras originales, pero sí réplicas que usted incluso puede obsequiar. Entonces, esa es una sorpresa agradable, que usted pueda obsequiar réplicas de piezas arqueológicas. Ojo, siempre indicando que son réplicas. Cuidado con engañar al visitante, ¿no? Miren esto. El guía aplicará las técnicas permanentemente, ¿no? Que considere más pertinentes, y esto dependerá frecuentemente del escenario en el cual se encuentra guiando y del tipo de pasajeros con el que está trabajando. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, y esto lo he dicho más de una vez, ¿sí? Su fin último, el del guía, quiero decir, tiene que ser esto, lo que está aquí, la satisfacción del pasajero. Así que usted debe estar muy bien preparado, a esto se refiere la experticia, debe estar muy bien preparado para que su trabajo se desarrolle con experticia, ¿sí? Para que el cliente termine satisfecho de la interpretación que usted hizo de un lugar. ¿Alguna pregunta? Perdón, no consulté. ¿Alguna pregunta sobre este elemento? Sobre las técnicas de comunicación, parece que no. Vamos por aquí. Si hay alguna pregunta sobre el rol del guía en la interpretación del patrimonio. ¿Alguien quisiera agregar algún elemento aquí? No, continúo. Entonces vamos a las técnicas de liderazgo. Y les he dicho, el guía es un líder nato. ¿De acuerdo? Vamos. El liderazgo usted lo puede aprender en una escuela. Usted lo puede aprender en un módulo. Se llama técnicas de liderazgo. Pero si usted no tiene la capacidad de demostrar que efectivamente, como un guía de turistas, usted tiene esas habilidades, que no tiene las habilidades, vamos, esto no va a funcionar nunca. Es decir, usted aporta, yo estimo que con el 70%. Luego, las técnicas, usted las puede leer en cualquier lugar. Yo le voy a dar ahora una explicación breve. Pero es que el liderazgo lo tiene que generar usted mismo. ¿De acuerdo? No porque se lo digan. Lo que sucede es que si usted va a desenvolverse como guía de turistas y no tiene capacidad de liderazgo, entonces se equivocó en algo. Hay que dedicarse a otra cosa. ¿De acuerdo? Por una parte. O de pronto puede afinar esas habilidades practicando lecturas de técnicas de liderazgo. Insisto, sí, usted tiene aquí que practicar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es el liderazgo? Aquí tenemos una definición. Es la influencia que se ejerce en otras personas, en las emociones de otras personas. Usted lo puede hacer. No es que lo puede hacer, lo debe hacer si usted es un guía. Claro, el proceso de comunicación, su proceso de comunicación, tiene que ser efectivo. Usted tiene que ser directo, tiene que ser efectivo, tiene que ser asertivo. ¿De acuerdo? Porque usted, como guía, ¿qué va a hacer? Usted va a dirigir, usted va a acompañar, usted va a tener que enfrentar situaciones. Usted tiene que provocar la cohesión. ¿Qué significa cohesión? El grado en que una
persona quiere ser parte de un grupo. Eso se llama cohesión. Y usted tiene que motivar la cohesión de los pasajeros con los que está trabajando. ¿En función de qué? De lograr objetivos comunes. ¿Qué es lo que busca el pasajero? Pasarla bien, divertirse, aprender también, aprender, ¿sí? Compartir, bueno, y muchos objetivos más que persiguen nuestros pasajeros, que son comunes, ¿de acuerdo? Entonces, el liderazgo es de esto, ¿no? Lo que usted va a provocar en las emociones de otras personas. No es nada sencillo esto, por cierto, no es nada sencillo. Creo que estos espacios, los módulos que ustedes reciben, son oportunidades para poner en práctica las técnicas de liderazgo. Por eso es que yo motivo su participación. Me apena que no todos participen voluntariamente, ¿no? Muchos de los casos lo hace Mauricio y María Elena y parece que ahí nos quedamos, 1 o 2 compañeros más, pero tengo entendido que ustedes son 12 o 13 personas, aunque ahora están muchos menos, ahora solamente hay 6 presentes. A ver, ¿en qué condiciones se desarrollan unas técnicas de liderazgo? O sea, ¿qué elementos forman parte del liderazgo? De un líder, más bien, de un líder. Ese líder debe tener carácter. Debe tener carácter. No estoy diciendo que sea inflexible, no, de ninguna manera, pero debe tener carácter, ¿sí? Debe mantener una posición. Porque cuando usted da el brazo a torcer fácilmente, entonces algo está pasando con su liderazgo. Así como debe demostrar carácter, también demostrará carisma, ¿de acuerdo? Carisma, y eso se nota en la primera impresión que usted dé. Y ya solo con su presencia física usted tiene que demostrar cosas. Mire, sin decir ni una sola palabra, con su presencia física usted puede demostrar que tiene carisma o no tiene carisma. ¿De acuerdo? Otras características, el compromiso, y eso se lo demuestra con el trabajo, la comunicación o la capacidad que usted tiene para comunicarse, ¿de acuerdo? La valentía, tiene que ver mucho con el carácter, la valentía, ¿de acuerdo? Dirigirse a un grupo de personas, de 20, 25 personas, acompañarlas y además responsabilizarse por el cumplimiento de los servicios ofrecidos por una agencia, no es nada sencillo. No es nada sencillo. O sea, usted tiene que demostrar valentía, capacidad. Debe tener capacidad también de discernimiento. ¿De acuerdo? Debe concentrarse cuando sea necesario. Bueno, siempre hay que concentrarse, pero en algunas ocasiones más que otras. Trate de ser generoso. Mire, que esto no se contradice con el carácter. De ninguna manera. La generosidad. Siempre procure mantener la iniciativa, tomar la iniciativa. Y aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar. ¿De acuerdo? Hay un último elemento que dice pasión. Toma la vida y ámala. Bueno, realmente no es el último, porque aquí hay otros. Su actitud que sea siempre positiva. Estamos hablando del líder, con actitud positiva. Que tenga la capacidad para solucionar problemas. Que tenga la capacidad para resolver sus propios problemas y los problemas que se generen en el caso de estar trabajando con un grupo. Este grupo puede ser pequeño, mediano, grande, ¿eh? ¿De acuerdo? La capacidad para relacionarse, claro, el guía va por aquí. Esto es importantísimo. Les hablé ya de la responsabilidad, la seguridad en sí mismo. Si aquí hay algunos elementos que van de la mano, es carácter, carisma, seguridad, generosidad, comunicación, autodisciplina, autocontrol, autodisciplina u autocontrol. Y claro, nosotros pertenecemos al sector de los servicios. Los guías de turismo pertenecemos al sector de servicios. Entonces, usted debe demostrar que tiene esa inclinación hacia el servicio a las demás personas.
y la capacidad para aprender permanentemente. Y esa capacidad sí que ustedes la tienen, porque si no la tuviesen, no estuviesen ahora aquí mismo. Eso está claro. Aprender permanentemente y tener esta visión, el de que sí lo puedo conseguir. La visión es cómo me proyecto en el futuro. ¿Cómo me proyecto en el futuro? Esa es la visión. Y todas las personas, bueno, los guías, los líderes en general, pero recuerden que el guía es un líder nato, ¿no? Entonces, siempre tiene que proyectarse en la vida. Y eso usted lo puede decir en voz alta, vamos. Eso será parte de su carisma, de su carácter, de su capacidad de comunicación, de su seguridad, de la posibilidad de relacionarse con las otras personas, ¿no? De demostrar una actitud positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre las técnicas de liderazgo? Bueno, estas son las condiciones a las que debe atender todo líder. Y usted como guía de turistas es un líder. ¿Qué otros elementos creen que debemos integrar en esta lista? Creo que no veo la empatía, profesor. Ya vamos a hablar de la empatía. Ya vamos a hablar de la empatía. Muy bien. Ya lo vamos a hablar. Un poquito más adelante. Entonces le decía que vamos a encontrar acciones y descripción de cada una de esas acciones, en este caso del guía como un líder. ¿De acuerdo? De esto hemos hablado, de la visión, claro, hacia dónde voy. ¿De acuerdo? La confianza, que es uno de los elementos que vimos también acá. La confianza, confianza en sí mismo, confianza en la capacidad de resolver problemas, confianza en el desarrollo de una actividad y hacerlo bien, como dice aquí, sin perder el control, hacerlo contemple, aquí está el carácter, ¿de acuerdo? En su forma de hablar, usted demuestra la confianza que tiene. En su forma de saludar, caminar, vestir. Por ejemplo, el saludo cuando estrechamos la mano, que ya no lo hemos hecho hace mucho tiempo, el saludo de mano, de estrechón de manos, tiene que ser con cierto apretón. Hay muchas personas que un poco más y entregan solo la punta de los dedos para saludar. Esto es para hombres y mujeres. Vamos, cuando estrechamos la mano tenemos que hacer un buen apretón de manos. Eso es parte de la seguridad, de la confianza que usted está brindando a la otra persona y además usted está diciendo a sí mismo que usted es una persona de confiar. ¿De acuerdo? Y esto, por supuesto, ya creo que no debo reiterar la forma de hablar, la forma de vestir. Claro, usted es un guía, tiene que vestir apropiadamente. Mire, no le voy a decir qué es apropiadamente porque también dependerá de muchísimos factores. Si yo estoy trabajando en el bosque, ¿no es cierto? En un bosque húmedo, ¿de acuerdo? O un bosque nublado, un bosque seco, pues tengo que vestir de acuerdo a las condiciones. Pero incluso, y aquí menciona la forma de caminar, no solo del guía, de todas las personas, hablan de la confianza que usted tiene de sí mismo. Con toda seguridad se lo digo. Entonces, esto es para, ojo, esto es para hombres y mujeres, no es únicamente para el varón con gallardía o la mujer con elegancia. No, no, esto es para todos. Todos debemos aplicar estas técnicas. Aquí está la empatía, Marilena, aquí está la empatía. Por eso le dije, qué bien. La empatía, por supuesto. Póngase en el lugar del otro. Póngase en el lugar de pasajero. ¿Cómo le gustaría a usted ser tratado? ¿Cómo le gustaría a usted que se haga la interpretación de un patrimonio, de una iglesia, de una plaza, de un monumento, dentro de un museo, etcétera? ¿Cómo le gustaría a usted? A eso nos referimos con la empatía. Ponerse en el lugar del pasajero en este caso. O en su defecto, ponerse en el lugar de sus superiores. ¿Cómo le gustaría a usted, si usted fuese el superior, cómo le gustaría que el guía desempeñe su trabajo? Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? Siempre su trabajo tiene que ser, tiene que hacerlo usted con prestancia, pensando en cómo le gustaría a usted que lo hagan para usted mismo. Mire, esto de los elogios sinceros, pero sí, así mismo. Por eso yo pongo énfasis en sinceros. Si usted tiene que elogiar, hágalo, pero con sinceridad.
porque eso va a provocar la cohesión, eso va a provocar el bienestar. Decir al grupo, no, qué bien, en realidad este ha sido uno de los mejores grupos, no voy a olvidar esta experiencia, gracias a todos por permitirme, por haberme permitido compartir estos 3 días, 2 días, estas 4 horas, estas 8 horas, ya depende de la duración del servicio turístico guiado, ¿verdad? Gracias, en realidad he aprendido muchísimo con ustedes, porque han participado activamente y nada, se lucieron, respetaron todas las normas, perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de elogios, pero como dice aquí, elogios deben ser sinceros, sinceros. Esto sí, vamos, cuídelo mucho, sin excesos. Todo lo que va en exceso puede provocar daño, puede ser mal interpretado incluso, ¿sí? Cuando lo hacemos con exceso, entonces de pronto ya no es tan sincero como nosotros pretendemos que sea ese elogio. ¿De acuerdo? Claro que sí. Y si hay que hacer un llamado de atención, que a veces hay que hacerlo, el guía tiene que hacer un llamado de atención. Por ejemplo, si los pasajeros se retrasan, si los pasajeros en un recorrido, un sendero, salieron del sendero cuando se les pidió que no lo hagan. Cosas como esas, ¿no? Entonces, primero el elogio y luego, de ser necesario, el llamado de atención, siempre con respeto y sin señalar a las personas, generalizando, ¿no? Aunque de pronto alguien diga, a ver, perdóname, pero creo que lo que dijiste no es para todos. Uno dirá, sí, es verdad, no es para todos, pero tengo que generalizarlo porque no quiero herir susceptibilidades de nadie. Debemos ser muy cuidadosos, ¿eh? Muy cuidadosos. Aquí hay otros elementos. Escuchar y hablar apropiadamente. Claro que sí. Permítame bajar esto. ¿De acuerdo? Al momento en que un pasajero necesita que se le escuche, hágalo y hágalo bien. Mírelo directamente, demuestre interés en lo que el pasajero le está diciendo, trate de no interrumpirlo y haga las aclaraciones que sean necesarias. ¿De acuerdo? Cuando usted escucha al pasajero, ese pasajero se va a sentir, subrayo, motivado. Motivado. ¿De acuerdo? Tenga muy en cuenta estos elementos. Yo voy a pasar estas diapositivas. Las voy a pasar en PowerPoint, ¿sí? No las voy a pasar en PDF porque, claro, hay algunas diapositivas que están sobrepuestas y si las paso en PDF no van a poder verlas todas. Se las voy a pasar en PowerPoint, el archivo original. ¿De acuerdo? Entonces, resuelva las dudas que tenga el pasajero, resuélvalas, absuelva las dudas que él tiene, responda coherentemente. Si no tiene la respuesta, por favor, no invente, indique que más adelante usted va a dar la respuesta porque no está absolutamente seguro o segura de lo que usted va a responder. Entonces usted se inteligencia sobre esa duda que se generó y más adelante usted ya lo puede decir públicamente. ¿De acuerdo? Hacer sentir importante a los demás es necesario. Hay que hacerlo frecuentemente. ¿Sí? Frecuentemente. Bajo ningún concepto asuma una actitud de prepotencia hacia los demás porque entonces va a caer muy mal y la experiencia va a ser para el cliente muy desagradable. Entonces, vamos, esto queda a un lado. Un guía prepotente no se ve bien. No se ve bien. ¿Sí? No va a generar agradables recuerdos no va a dejar agradables recuerdos en sus pasajeros. Y cuando tenga que llenar esa ficha de satisfacción, le van a hacer la observación. Así que procuremos no hacerlo. Siempre dé más de lo que usted tiene, eso se refiere al 101, entre otras cosas, dé más de lo que usted tiene. Prepárese, pero si puede hacerlo mucho mejor, vamos, pónganlo en práctica. A veces nos podemos equivocar, de hecho, por ser seres humanos tenemos el derecho a equivocarnos, pero mientras más preparados estamos, menos derecho tenemos a equivocarnos. No estoy diciendo que perdemos el derecho, solo digo que tenemos menos derecho a equivocarnos. Toda la vida nos vamos a equivocar, toda la vida.
pero mientras más preparados estamos, menos errores deberíamos cometer. ¿Sí? Hemos dicho, de los errores aprendemos más que de los aciertos. Pero eso es cuando tenemos la capacidad de discernir y aceptar que nos equivocamos. Claro que sí. Luego, delegar. Delegar. Cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea necesario. Delegar a un pasajero, que siempre hay pasajeros que están dispuestos a ayudarnos a hacer algo cuando la tarea así lo amerita. Cuando la actividad así lo amerita. ¿De acuerdo? Entonces, como usted vaya identificando a los pasajeros y cuál es la forma de actuar de esos pasajeros, usted selecciona a aquellos en los cuales usted pueda confiar, a los cuales les pueda delegar alguna función. Claro, ninguna función que comprometa o que ponga en riesgo el fiel cumplimiento de los servicios que la agencia de viajes pone en el contrato, ¿no? Dice aquí, ser entrenador. Enseñar, pero con el ejemplo. Enseñar con el ejemplo. Así que esto nos ocurrió lastimosamente en Galápagos. El guía nos repitió en reiteradas ocasiones que no debemos dejar el sendero y sin embargo él se salió del sendero un par de veces. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? No le voy a decir, mira, no estás dando un mal ejemplo, pero lo estoy pensando. O sea, el guía es el que debe dar el ejemplo. Eso se refiere a ser entrenador. Frase, ¿no es cierto? El guía debe demostrar permanentemente sus dotes de liderazgo en todas las actividades que desarrolle, no únicamente cuando está guiando, ¿eh? No, porque el guía ya de por sí es un profesional. Entonces, en todas las actividades profesionales, no únicamente cuando esté frente a un grupo. Cuando usted esté preparando, por ejemplo, un itinerario, esté preparando un programa turístico, un paquete, ¿no? Lo que hablábamos ayer, ¿de acuerdo? Cuando usted tenga que hacer una presentación ante sus superiores, ante sus compañeros, o cuando esté directamente ya con un grupo de pasajeros, con su compañero conductor y con las demás personas. ¿De acuerdo? Demostrar permanentemente que efectivamente tiene estas habilidades para guiar, la capacidad de liderazgo que requiere todo guía. Si alguien quiere intervenir, con todo gusto le damos la palabra. Vamos a las técnicas de guiar propiamente dichas. Decía esto, para mí esta es la parte central. ¿Qué significa guiar? Bueno, ustedes dieron incluso su propia definición en su momento. Pero en este caso, vamos a utilizar esta, ¿no? Ir delante de alguien, junto a alguien. ¿Para qué? Para señalarle el camino, ¿de acuerdo? Y conducirlo en un determinado lugar. Eso vamos a entender que es guiar. Entonces, el guía, vamos nuevamente al tema de las acciones, el guía ha de prepararse permanentemente, por más experiencia que usted crea tener o tenga, usted tiene que ejercitarse permanentemente. Y en principio, esto que estoy subrayando aquí, que es hablar frente al espejo, no importa si sus familiares creen que usted está un poco loco, no se preocupe, usted no preste atención a aquello. Usted debe ejercitarse hablando frente a un espejo. Usted mismo tiene que ver qué es lo que está diciendo, cómo está gesticulando, cómo está moviendo su boca, su cabeza, sus manos en determinada parte del guión. Hágalo frente a un espejo, no se preocupe. El espejo no le va a decir nada. ¿Sí? El espejo no lo va a recriminar, no se preocupe, pero es una forma de ejercitarse, ¿de acuerdo? Grabe también porque claro, el espejo no le va a grabar, pero usted puede a la vez grabar lo que está diciendo, ¿sí? Grabar para que usted escuche el tono de voz que está utilizando. Si en algunas ocasiones tiene que bajar el tono de voz, en otras tiene que elevarlas, en otras tiene que mantenerlo. Lo hemos dicho ya antes, ¿no? Por ejemplo, cuando la idea que sobre la cual gira toda la explicación, usted llegó a la parte central de esa idea, ahí es donde usted puede elevar el tono de voz, ¿sí? Para que las personas identifiquen que esa es una parte importante de su discurso, ¿de acuerdo?
Cuide su imagen permanentemente, por favor. Cuide su imagen. Vista correctamente. Y eso lo dejo a usted. Lo dejo en usted el vestir correctamente, porque, insisto, va a depender del lugar con el que esté trabajando, el clima el que exista, el contexto en el cual va a desarrollar su trabajo. O sea, con todo eso tiene que ver su imagen relacionada con la vestimenta adecuada y con su presentación personal. Vamos. O sea, usted tiene que, en pocas palabras, usted tiene que oler bien, tiene que verse bien, tiene que estar bien peinado, peinada. Sin exagerar con las joyas. Por ejemplo, si una dama utiliza aretes muy largos que se mueven con mucha facilidad, ese puede ser un distractor. O de pronto lo que utilizan las pulseras que utilizan en las manos, tanto varones como mujeres, pero si son metálicas y está moviendo las manos, entonces va a parecer, vamos, un instrumento musical. Estas cosas hay que cuidarlas con mucho detalle. El cabello, en lo posible, debe estar recogido en las damas o en los caballeros, que también hay muchos caballeros que utilizan el cabello largo, pero el cabello debe estar recogido para que no genere ese efecto distractor que tiene el cabello cuando se está moviendo. ¿De acuerdo? Seguridad, dijimos, ¿no? Debe estar el guía o la guía deben estar seguros de lo que está transmitiendo. Claro. Puede ser esto la explicación cuando llegan de otro país, la explicación de ese país, la presentación del viaje, la descripción de un atractivo, etc. Cualquiera de los elementos que usted va a interpretar, de cualquiera de los temas que usted va a hablar. Prepararse siempre con datos útiles, datos relevantes, estos se llaman datos relevantes, ¿no es cierto?, que convoquen la atención de los pasajeros. ¿De acuerdo? Es muy cierto que en ocasiones tenemos que aprender, por ejemplo, fechas, nombres, cifras como cuál es la altura de una montaña, de un nevado, etcétera, ¿no? De cualquier elevación. Entonces, ¿cuál es la altura? O tenemos que recordar los rangos de temperatura. En ocasiones tenemos que recordar los nombres científicos de un árbol, de cualquier especie vegetal, o de una planta, o de un reptil, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto ocurre, usted se ha preparado o ha de prepararse con prestancia, con responsabilidad, para que usted no quede mal, ¿no?, ante sus pasajeros. ¿De acuerdo? Entonces, hacerlo bien, hacerlo bien. A mí me consta, por ejemplo, que algunos biólogos ahora son guías de turismo y me parece muy bien, porque entonces toman alguna línea. Tengo incluso un familiar que tiene la línea esta de guiar en ambientes naturales y lo hace muy bien. Claro, como es biólogo, entonces vamos a poner de manifiesto ahí todo lo que él aprendió en su formación universitaria como biólogo en cualquier universidad, ¿no? En este caso, la Universidad Central del Ecuador. Luego, esto del miedo escénico, es normal. Esto es normal. O sea, el miedo escénico no va a desaparecer casi nunca, pero tenemos que aprender a controlarlo, ¿sí? Este temor, a veces este terror de presentarnos ante otras personas, de hablar ante otras personas, de ese temor de que nos podemos equivocar, de que no se va a asimilar lo que nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, o de pronto me pongo muy nervioso al principio. Esto es normal. O sea, yo suelo decir a las personas con las que trabajo este tipo de eventos, les digo, ¿sabe qué? Le invito a que se ponga nervioso, porque es normal. Pero lo que no es normal es que usted pase nervioso todo el tiempo que está con su grupo. Eso no es normal. Ahí sí hay un problema. Hay un problema y bastante serio. Usted no puede pasar nervioso todo el tiempo con las personas con las que está trabajando, porque eso sí se va a notar, pero muy rápido. Y el nerviosismo puede deberse a que usted no se preparó apropiadamente. Aquí está. Que usted no se preparó apropiadamente. Ese puede ser uno de los motivos de su nerviosismo permanente. Claro, si me voy a encontrar en un sendero, me voy a encontrar con 10 árboles de los cuales yo debía aprenderme el nombre vulgar y el nombre científico, y no lo hice, no, entonces creí que sí lo sabía, vamos, voy a pasar nervioso. O sea, hay muchos elementos que están alrededor de este miedo escénico, que insisto, es natural, aquí yo lo he puesto, es natural.
pero lo que no es natural es que todo el tiempo tengamos miedo escénico. Luego, en un segundo momento, porque esto es en la preparación, recuerde que nos estamos preparando. Ya en la práctica hay varios elementos más. Esto es bastante teórico, ¿no? Bueno, así funciona esta unidad. Usted tiene que mirar siempre a sus pasajeros directamente. Tiene que ser frontal. Usted tiene que mirarlos a los ojos de ser posible. ¿De acuerdo? Luego, cuidar la gesticulación, y esto usted lo aprende también cuando se está mirando al espejo, esa práctica que le mencioné, cuando usted está preparando, ¿de acuerdo? No fingir, no imitar a otras personas porque usted tiene su propio estilo. Usted tiene que generar su propio estilo. Entonces, hágalo, desarrolle su trabajo con sencillez, con naturalidad, tanto al momento, mire, dice aquí, de hablar como de vestir. Entonces, sí, sin ser extravagante, ¿no? Trate de, insisto, siempre de contextualizarse de acuerdo al lugar en el cual usted está haciendo su trabajo, con qué tipo de público está trabajando, cuál es el interés de ese público, etcétera. Todas las variables que nosotros analizamos el día de ayer. ¿De acuerdo? Sea amable, ¿sí? Siempre con una actitud de servicio que es propio de nuestra actividad, de las personas que estamos guiando. Ser antipático no le va a quedar nada bien y esto se lo van a poner a usted. Si usted logra esto, se lo van a poner en su ficha donde el pasajero lo va a calificar. Así que no trate de pasarse de vivo ni de sabiondo. O sea, si bien es cierto, usted está muy bien preparado, pero no sea antipático porque eso va a caer mal. Va a caer mal. Transmitir interés, esto ya lo hemos dicho antes en la práctica, transmitir interés. Demuestre que usted es un profesional, a eso se refiere esta vocación, demuestre que es un profesional, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, decirlo en su guión. Es un placer para mí compartir con ustedes, ¿sí? Como es un placer para mí compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje, ustedes se están formando como guías de turismo. En realidad para mí es un placer compartir con ustedes. Y es mucho más placentero cuando cada uno de ustedes participa activamente. Vamos, y no importa si nos equivocamos en esa participación. Lo importante es decir lo que estoy pensando. ¿De acuerdo? El mensaje tiene que ser afectivo, ¿de acuerdo? Afectivo. Hablar, dice aquí, con el corazón, ser sincero, ¿sí? Ser parte del mensaje, que usted lo sienta, que usted lo haya vivido en lo posible. Evitar las muletillas, como esta. Hay muchas personas que repiten esto. ¿Me explico? Es decir, o ¿me comprenden? ¿Les quedó claro? A mí personalmente esta última, que les quedó claro y repetir les quedó claro cada 2 minutos, está un poco feo. Yo tengo mis propias muletillas. Ustedes luego me indican cuáles son. Me las pueden poner aquí en el chat. ¿Cuáles son mis muletillas? Las que ustedes han identificado. Eso me va a ayudar a mí a mejorar, a no utilizarlas, dejar de utilizarlas. Las explicaciones tienen que ser precisas, claras, diáfanas, transparentes, directas. En algunos casos vamos a dedicarle bastante espacio a la explicación y en otros casos la explicación tendrá que ser breve. Nuevamente, yo aquí apelo a las variables con las que estamos trabajando, qué tipo de grupo, qué hora es. Bueno, hay muchos elementos a considerar, luego, ¿cuál es su propia experticia como guía también, no? Porque usted no puede, le recomiendo pues no hablar, por ejemplo, de insectos cuando ese no es su fuerte, o hablar de aves cuando ese no es su fuerte, pero su fuerte es hablar de plantas. No, muy bien, hágalo, aproveche esa experticia que tiene. Siempre con un hilo conductor, estas explicaciones, los argumentos tienen que ser válidos, cuidado con mentir, ¿no? Usted siempre utilice argumentos válidos tanto para explicar como para responder preguntas. Sea muy cuidadoso con este detalle. Explicar el contexto, dice aquí, en el que se encuentra. El atractivo es más importante que recitar de memoria. Claro. Datos es aquí, ¿no? Aquí hay un error, dice datos. Perdón, voy a corregir esto.
Mire, usted puede memorizar datos históricos y geográficos, pero cuando se encuentra frente al atractivo, ¿sí? Usted debe demostrar capacidad con base a esos datos históricos o geográficos que usted pueda dar a conocer, la relevancia que tiene ese atractivo. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Anticiparse a las preguntas en lo posible. Seguro ustedes querrán saber, porque normalmente decíamos, seguro ustedes querrán saber por qué esta torre o la torre izquierda de la iglesia es más alta que la derecha. Miren, se está usted anticipando a una pregunta que llama la atención, obviamente. Alguien lo pudo haber pensado. En estas cosas que aparentemente son obvias, ¿no? ¿Conocen la iglesia de la Compañía de Jesús aquí en Quito? ¿Alguien Sí, conoce claro. el interior de la iglesia de la Compañía de Jesús? ¿Nadie conoce el interior de la iglesia de la Compañía de Sí, Jesús? sí le conozco, claro. Le Sí, conozco. conoce. Sí. Para acceder al coro, tenemos en el costado derecho unas gradas en caracol. Sí, sí. ¿De acuerdo? La Pero una como está, pintada y la otra natural. pero en el otro costado están pintadas las gradas, no son gradas reales, están pintadas, ¿verdad? Una especie de mural. ¿De acuerdo? ¿Sí o no que así funciona? Sí, es Ahora, el efecto visual. correcto. ¿Por qué motivo? Porque, ¿cuál es eh, se me va la palabra. Eh, la iglesia de la compañía se caracteriza por la simetría, ¿no es cierto? Por la simetría de sus componentes. Entonces, no se vería bien, si estamos hablando de simetría, ¿de acuerdo? Que únicamente nosotros tengamos en un costado unas gradas para acceder al coro y en el otro costado no tengamos el mismo elemento. Por eso, entonces, ustedes cuando ingresan a la iglesia va a encontrar en los dos costados, en las dos naves laterales, la misma cantidad de retablos. Entonces tenemos un retablo a la izquierda, otro a la derecha, y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a encontrar la contraparte, la simetría de este estilo arquitectónico que identifica a este monumento religioso, a este templo. ¿De acuerdo? Entonces, usted podría adelantarse. Y ustedes querrán saber por qué en el costado izquierdo está pintado, mientras que en el derecho tenemos las gradas. Cosas como esas, ¿no? Entonces, siempre apelando al sentido común, por supuesto. ¿De acuerdo? Cuidado con la velocidad del lenguaje. Hablar demasiado rápido no es muy conveniente y hacerlo demasiado lento podría provocar desinterés en el público. Entonces, vamos con coherencia nada más, ¿no? Con coherencia. Algunas cosas las puedo explicar, algunos elementos los puedo explicar rápidamente, no digo con mucha velocidad, rápidamente, y en otros sí, pues tendría que detenerme de acuerdo al interés que tengan mis pasajeros. ¿De acuerdo? Esto lo recomiendo, no tutear a la audiencia, lo recomiendo. Vamos, hay muchas personas a las que no nos agrada que nos tuteen y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me está tuteando? Nos acabamos de conocer, ¿sí? Si de pronto se da la posibilidad, enhorabuena. Mientras tanto, no es conveniente, vamos, yo no recomiendo tutear a las personas, a sus pasajeros. Recomiendo no hacerlo, ¿sí? De pronto son amigos o son familia, ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, hable de usted. Eso es conveniente en la práctica. Vamos a guiar, con esto voy a terminar. Recuerde que nosotros tenemos escenarios, tanto el guiado en ruta como el guiado en sitio, ¿no? Entonces, cuando hacemos el guiado en ruta, utilicemos el micrófono de forma apropiada, de tal suerte que ustedes tienen que preguntar, ¿todos pueden escucharme? ¿Me escuchan correctamente? Las personas del final que están al final del autobús me pueden escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿dónde vamos a utilizar el micrófono para que el mensaje llegue claro?
¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una recomendación cerca de la barbilla para que, si es aquel micrófono que usted se lo va a colgar, ¿no? ¿De acuerdo? Para que no choque con su cabeza y provoque un sonido desagradable. ¿De acuerdo? Utilice su cabeza, el movimiento de su cabeza, de su rostro, de sus manos, de sus brazos. Utilícelos cuando sea necesario, porque eso puede provocar lo que menciona aquí, captar la atención de los pasajeros. ¿De acuerdo? Si usted está señalando, hágalo bien, ¿de acuerdo? Hágalo bien. Ya dijimos que no tenemos que hablar de cosas, si estamos en el autobús, de un elemento que ya pasó. Puedo anticiparme algo que viene para poner en alerta al público, a los pasajeros, pero no es conveniente hablar de algo que ya pasó, ¿de acuerdo? Entonces, siempre preguntar si todos están escuchando, aquí se repite, ¿no? Ver y ser visto es importante, ¿no? Que usted pueda mirar a sus pasajeros y que sus pasajeros, en su defecto, lo puedan mirar a usted también, ¿de acuerdo? Compartir información que sea necesaria, que llame la atención a los pasajeros, perdone. Esto lo habíamos mencionado ya, ¿no? Cuando los atractivos tienen una ubicación simultánea, entonces tenemos que decirlo con anterioridad, porque si estamos en un transporte, pues lo vamos a pasar muy rápido y no vamos a poder ver todo, pero el pasajero ya sabrá a lo que va a lo que va a enfrentarse un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Recuerde que usted conoce, si no domina la ruta, usted sabe por dónde va a atravesar y qué es lo que viene a continuación. Aquí usted no tiene que mirar su mapa porque usted está familiarizado con ese recorrido. Si tiene que mirar el mapa, mírelo, por último, ¿de acuerdo? Pero, vamos, siempre sea muy juicioso con esto, ¿no? No abuse de estos elementos que son auxiliares para usted, no abuse de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, evite distractores, no abuse no vaya todo el tiempo chateando en su teléfono, revisando el correo electrónico, etcétera, ¿no? Esto no es muy conveniente, son distractores y usted recuerde que usted es el responsable del cumplimiento de los servicios, tiene que estar siempre al frente, es el responsable, usted es el guía, usted es el líder. Usted es el líder. Entonces, si está, por ejemplo, en el medio de transporte, evite obstáculos para que logre esto, ¿no? Ver y ser visto por los demás. Y finalmente le decía el guiado en sitio, ya en un lugar determinado, puede ser un museo, una plaza, vamos, el escenario que usted estime. Evite aglomeraciones. Evite aglomeraciones. Vamos, que su grupo, que usted pueda identificar fácilmente a su grupo. ¿De acuerdo? Que usted pueda, manejar a su grupo con cierta facilidad. Entonces, espere que salga un grupo y usted luego ubíquese. Sí, cuando hacemos, por ejemplo, trabajo en museos, y esto hay que tener mucho cuidado, cuando yo trabajo con los estudiantes aprendices y estamos en los museos, les digo, por favor, porque lo que sucede es que cuando ingresamos con un grupo a un museo, hay personas que tienen más interés que otras, y esas que no tienen mucho interés, ocurre esto lo que dice aquí, tienden a disgregarse. Pero como usted es el guía, usted es el que tiene que provocar, decía, lo dije ya antes, se utilizó 2 veces este término, la cohesión de ese grupo. Es su responsabilidad que el grupo esté con usted prestando atención a lo que usted está mencionando. Recuerde que usted es un líder, recuerde que usted conoce de ese atractivo, de ese recurso, ¿no? Revisar siempre que la acústica sea adecuada, tanto si estamos, por ejemplo, en un recinto ferial, donde hay muchísimas más personas que un museo, entonces hay que revisar si la acústica es la apropiada. Esto hay que revisarlo previamente, ¿verdad? No es que usted el momento que llega va a investigar. Usted ya estuvo en ese lugar antes, justamente para esto, para evitar estas barreras en la comunicación. Recuerde que el mensaje tiene que llegar claro, preciso, transparente, habíamos dicho, ¿sí? Buscar cuando estamos en un sitio, en un determinado lugar, digamos que el mejor lugar, es básicamente lo que dice aquí, ¿no? Tanto para para sus pasajeros como para usted.
Esto también lo dijimos cuando estamos... Perdón, vele. Cuando estamos frente a un monumento, recuerde dónde nos vamos a ubicar y por qué nos vamos a ubicar en ese lugar. ¿Por qué a la izquierda o por qué a la derecha? Lo importante es no interponernos entre el lugar que estamos explicando y nuestros pasajeros. Eso es lo que no debe suceder. Esto ya lo mencioné también en una clase anterior. ¿Sí? El desplazamiento, el ritmo tiene que ser, cuando estamos circulando, dicen, ¿no? El ritmo tiene que ser apropiado según el tipo de audiencia. Por ejemplo, si estamos con adultos mayores, obviamente que no podemos apresurar mucho el paso. Siempre habrá estos elementos que tenemos que considerar, ¿no? Dice utilizar elementos de reconocimiento visual, una antena con un pañuelo de algún distintivo, cualquier tipo de distintivo. Suele utilizarse unas banderolas o aquella cartola que tenía la imagen que les mostré en el recordatorio de las clases, de la clase anterior. Esto, por favor, siempre utilice los pasos apropiados, no solamente el paso cebra, los pasos apropiados. Si hay un paso elevado peatonal, utilice el paso peatonal, ¿sí? Porque es frecuente este tremendo error que nosotros cometemos primero como ciudadanos, como transeúntes, pero si cometemos el mismo error con nuestros pasajeros, eso podría ocasionar un accidente grave. Y esto sí le puede costar a usted, vamos, le puede costar, no digo la vida, le puede costar su trabajo, su actividad, etcétera, ¿no? Sea muy cuidadoso con esto. Nunca se debe transmitir la sensación de molestia, aunque vamos a sentir molestia, porque a veces los pasajeros nos pueden sacar de casillas, pero usted tiene que controlar su carácter. Nunca se desubique, nunca demuestre esto, lo que está aquí, nunca demuestre esa sensación de molestia, que insisto, a veces la podríamos tener. El mismo cansancio puede provocar esa sensación de molestia. Claro, guiar durante 5 horas consecutivas o todo un recorrido que puede tardar un viaje, por ejemplo, por carretera desde Tulcán hasta Loja, es viajar todo el día, ¿no? Entonces, vamos, tenemos que controlar estos detalles. Bueno, no voy a seguir más. Aquí están las técnicas para resolver conflictos. Tenemos 2 elementos más que los voy a hacer la próxima semana. La próxima semana, esta ya es la unidad número 4, la próxima semana abordamos la unidad número 5, pero el próximo lunes, el próximo martes, Dios mediante, vamos a hacer, ya les había dicho esto, ya voy a empezar a preparar la evaluación escrita, a la cual ustedes tendrán que responder una vez que yo termine la clase de la próxima semana. Así que prepararse con los contenidos que tiene el libro. Ahí está todo. Yo no he roto ese formato, el formato del libro que ustedes adquirieron. Así que con base a esos contenidos, ustedes tienen que prepararse para la evaluación que la vamos a llevar la próxima semana. Permítame, voy a detener la grabación.